forma está relacionada directamente con las condiciones socioculturales y económicas de cada región donde se presenta la pandemia, y esto también en relación con el número y con las medidas políticas que se adoptan en cada territorio particular. Entonces, es por eso que a iniciativa del programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío surge la iniciativa de hablarles de este tema muy particular. Porque si la pandemia afecta la salud mental, como muchos estudios a lo largo de todo el planeta demuestran, pues mucho más a una población tan frágil como es la población infantil. Si bien los adultos tienen que exponerse a pérdidas significativas relacionadas con el ámbito laboral, económico, social, político y personal, pues más aún los niños que aún no tienen las herramientas necesarias para poder afrontar una situación nueva y a la cual no están adaptados. Entonces, como veremos en la siguiente diapositiva, pues hay una población particular que se ve muy comprometida, que es la población infantil, pero la población infantil se divide en dos grandes grupos. El primer grupo es el grupo de los niños que tienen condiciones de salud, digamos que dentro de lo normal, y el segundo grupo es aquellos niños que tienen realmente una condición de salud previa. Dígase niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad, niños que tienen un diagnóstico previo de trastorno opositor desafiante, niños que tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista, niños que tienen un diagnóstico de trastornos de tics motores o verbales, como es el caso del síndrome de Gilles de la Tourette, y otros diagnósticos de tipo de la psiquiatría infantil que hacen que aún sean más vulnerables. Entonces, en este grupo poblacional es muy susceptible una población particular, como lo es los niños que están infectados o que son sospechosos de estar infectados por este virus SARS-CoV-2 y que se encuentran en este momento, bien sea en cuarentena u hospitalizados, bien sea en hospitales o en centros colectivos de observación médica. Ya de por sí hay una inundación de información relacionada con la pandemia. Hay una sobreinformación por parte de los noticieros, de las redes sociales, de la radio, de la televisión, del internet. El ambiente externo ya genera tensión en los adultos, mucho más lo hacen los niños, y más aún una población que está acostumbrada a estar libre en las calles, jugando con tranquilidad, intercambiando con otros grupos, otros pares, pues tenerse que someter a una cuarentena ya hace aún más compleja la situación. Los niños en edad escolar necesitan de la compañía de otros niños, necesitan interactuar, necesitan intercambiar, necesitan hacer juegos de roles, necesitan hacer juegos de equipo. Entonces, para un niño de 6, 7 años a quien se le niega la posibilidad de compartir con sus compañeros, de poder jugar fútbol en una cancha, de poder jugar básquetbol o de poder jugar todo lo que ya conocemos que juegan los niños a esa edad, esto lleva, pues ya genera un aumento de la tensión, y por esto esos niños que ya están en cuarentena son más susceptibles, pero aún más si han recibido diagnóstico de COVID-19 y tienen que estar metidos en una institución hospitalaria donde no tienen la posibilidad de ser visitados por sus familiares, de ser visitados por sus pares, de estar interactuando con los demás, pues esto genera aún más tensión. De la misma forma, la pérdida del contacto con los familiares cercanos, sea con los abuelos, con los tíos, con los primos, y que su única compañía cercana se limite únicamente al núcleo familiar nuclear, también es un factor estresante y los hace más susceptibles de algún tipo de trastorno mental. Niños cuyos cuidados por parte de los padres o de las personas cercanas, pues están comprometidos porque estos o están infectados o se encuentran recluidos en una institución hospitalaria o han fallecido. Entonces, pongamos esta situación en consideración de parte de los niños que han perdido a sus familiares, que son muchos niños en el mundo. Como les decía, la cifra ronda alrededor de los 430.000 fallecimientos en el mundo y más de 2.300 fallecimientos en el país, lo cual hace que muchos niños, como se les llamará más adelante, serán huérfanos del COVID.
niños que pierden a sus familiares, a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus tíos, inclusive a sus padres, y que no pueden elaborar adecuadamente el duelo porque ni siquiera pueden asistir a un velorio, no pueden asistir al cementerio, no pueden reunirse, en el caso de los católicos, a realizar las novenas de exequiales porque sencillamente está prohibido. Esto va a traer, de acuerdo con los diferentes estudios a nivel mundial, compromisos en su salud mental que se estiman que van a ser del orden de los trastornos afectivos y en algunos casos de los trastornos de comportamiento e inclusive de trastornos psicóticos, aunque se estima que son en menor proporción. De la misma forma, los niños, hijos de nosotros, los que somos personal de la salud, que tenemos que estar ausentes del hogar por estar cumpliendo con nuestras obligaciones, que estamos expuestos a la enfermedad, al contagio por el COVID, son niños que van a desarrollar o que pueden estar desarrollando en este momento trastornos de ansiedad. Per se, los niños entre los 6 y los 10 años tienen ansiedad de separación y esta situación incrementa esa ansiedad de separación y ese temor a la pérdida porque es un temor a la pérdida real porque realmente nuestros colegas, nuestros compañeros, auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales, enfermeras profesionales, paramédicos y personal de atención prehospitalaria, médicos generales, médicos especialistas, Está personal pensando. de fisioterapia, terapia respiratoria, personal de odontología, y todos los demás que están asociados con el tema de la atención en salud, pues somos vulnerables y los niños entienden esto. Los niños lo saben, los niños lo comprenden, además que todo el tiempo estamos, como les decía al principio, inundados sobre información, donde, por ejemplo, el día de hoy, varios minutos y varias sesiones del noticiero del mediodía fue dedicado a las muertes de los profesionales de la salud. Los niños entonces son conscientes de esta situación e incrementan sus temores. Asimismo, niños que se encuentran limitados en el contacto con otros amigos, con la familia de otros amigos, con el colegio, con sus profesoras, con sus docentes, con sus profesionales que hacen parte de la familia extendida y aún más allá de la familia extendida, que aunque no son familiares, pues son importantes en su formación. Niños cuyos padres están siempre ausentes en el colegio, en la casa, porque están trabajando y los profesores se convierten en sus vínculos afectivos más cercanos, pero no los pueden ver sino a través de la pantalla, pues eso también se convierte en un factor estresante que determina un alto riesgo para que estos grupos poblacionales particulares se vean, bien sea ahora o a futuro, vinculados a enfermedad mental. Por eso, la importancia de que el personal de la salud, el personal de enfermería, el personal docente y asociado con la educación sea consciente de que estas personas, esta población especial que amamos tanto, debe tener una atención también muy especial para que no los afecte la cuarentena, no los afecte la pandemia, no los afecte esta situación, porque aparentemente pueden estar muy contentos, pueden estar alegres y jugando, pero en su psiquis, en sus procesos inconscientes, se están viendo afectados de manera significativa y por eso es muy importante, como veremos ahorita, tomar medidas al respecto y actuar de una manera coherente para que los niños no se vayan a involucrar. Siguiente, por favor, jefe. El tema de la mayor probabilidad de infección en los niños, sobre todo cuando se les culpabilizaba de que como son niños que no se cuidan, que no tienen conciencia de las normas sociales, que entonces no se podían abrir las escuelas porque los niños tienen más contacto entre sí, porque se abrazan, porque no van a ser juiciosos con el tapabocas, pues también genera una serie de discriminación. Sin embargo, un estudio reciente que aún no ha sido publicado en revistas indexadas pues muestra que al parecer los niños en la edad escolar temprana, entre los 6 y los 10 años, tienen bajo riesgo de contagio. Eso se había publicado el día de ayer en los noticieros y es el resultado de que en algunos países del mundo, pues la pandemia ya ha sido de alguna manera superada y la cuarentena inicial ha sido ya superada y ya están abriendo escuelas en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, lo que es en China, donde se originó la pandemia en diciembre, pues ya hay escuelas abiertas, ya hay estudios relacionados con la reacción de los niños
a, a los cambios y al inicio de las actividades escolares, pues demuestra que al parecer hay baja posibilidad de contagio entre ellos y sobre todo que, como se decía antes, que los niños eran vectores para los adultos, pues parece que no es cierto. Entonces esto de pronto nos da un poquito de luces para que podamos darle la posibilidad a los niños de que se relacionen en los colegios. Hay mucho temor actual en la población de los padres de familia por el tema y el temor de que los niños entren al colegio en agosto. El tema aquí no solo se trata de la salud inmunológica y de lo infectológico, sino también de lo mental. Realmente sería ideal que los niños pudieran volver a la escuela, pudieran volver a socializar con sus pares, pudieran volver a correr en las aulas de clase, pudieran volver a estar en las canchas jugando fútbol con sus pares. Entonces, es precipitado dar alguna determinación al respecto, pero parece que los estudios nos demuestran que sí se puede hacer y que tienen baja tasa de contagio y que no actúan como vectores como se había insinuado previamente. Sin embargo, pues hay ciertas poblaciones como la población adolescente de los 11 a los 16 años que parece que tiene la misma tasa de contagio que los adultos. Entonces, en este grupo de población, en este grupo etario, sí hay que tener mucho más precaución. Pero como les digo, aún estamos a muy temprano momento de tomar determinaciones, precisamente porque esta situación es nueva para todos. Entonces no podemos precipitarnos. Lo que sí se sabe es que el dolor y el miedo causados por la pérdida en los niños, y como les decía previamente, por la separación de sus padres, pues genera alteraciones, no solamente alteraciones a futuro, sino alteraciones actuales. Por ejemplo, los ciclos biológicos se ven afectados. Digamos, respecto a ciclos biológicos, lo que tiene que ver con el patrón del sueño, vienen los insomnios, vienen las dificultades para conciliar el sueño, el insomnio de despertar temprano, el insomnio de conciliación, el cambio en el ritmo circadiano. Entonces encontramos niños que se acuestan demasiado tarde o más bien a la madrugada y se levantan demasiado tarde, 11, 12 de la noche. Esto lo volveré a tocar ahorita cuando hablemos de las intervenciones que se recomiendan. El hábito alimentario. Entonces, niños que por la ansiedad consumen más calorías, que consumen más carbohidratos, que consumen, por decir algo, más confitería, y esto puede ponerlos en riesgo de alteraciones metabólicas. Niños que no están haciendo actividad física en la casa, entonces también tienden más a la obesidad. Niños que, pues, por el tema de la separación de los cuidadores, los empuja hacia un estado de crisis y podría aumentar el riesgo de trastornos psiquiátricos. El siguiente, por favor. Así pues, entonces, de las posibilidades de un trastorno psiquiátrico, como les mencionaba previamente, podemos encontrar de dos tipos muy grandes. El primer tipo hace referencia a los trastornos de el estado afectivo, trastornos del afecto, que incluirían trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, asimismo, trastorno de estrés agudo, trastornos de adaptación, dolor psíquico, pero también dolor físico y alteraciones como el trastorno de estrés postraumático, que en este momento no podemos hablar de él, pero seguramente a futuro, una vez pase la pandemia, los niños van a tener trastorno de estrés postraumático con criterios muy claros de acuerdo con el DSM-5, asociados con fenómenos de rememoración, con flashbacks, con temor a repetir la situación, con pensamientos asociados al evento de la pandemia, con pesadillas recurrentes, etcétera, porque esta situación, como les digo, es muy estresante y por eso los cuidadores, los padres, los docentes, el personal de salud debe saber abordar muy bien la situación para que nuestros niños no se vayan a terminar enfermando o si se enferman tengan el abordaje oportuno, adecuado y confiable. Todas estas situaciones entonces tienen relación directa con el evento, pero también se pueden presentar otros fenómenos relacionados con el los trastornos psicóticos. Por ejemplo, predisposición a la esquizofrenia, pero también predisposición al consumo de sustancias psicoactivas como una manera de evadir la realidad y buscar satisfacción o tranquilidad ante estos fenómenos de ansiedad y depresión. Son situaciones a las cuales nos vamos a ver enfrentados, es inevitable. La mayoría de estudios de las diferentes revistas psiquiátricas a nivel mundial, de la Asociación Americana de Psiquiatría, de JAMA, de Lancet y de diferentes universidades del mundo, prevén que va a haber un disparo de la salud de las enfermedades mentales
después de que pase la pandemia. Por eso lo importante de abordar estos temas desde ahora, porque sabremos que tenemos que actuar a tiempo una vez suceda o una vez concluya el fenómeno de la pandemia, para que podamos abordar oportunamente a los niños y no vayan a terminar con conflictos psíquicos a futuro. Siguiente, jefe, por favor. Bueno, entonces es importante recordar que la separación de los padres o la pérdida parental durante la pandemia en la infancia también tiene efectos adversos a largo plazo en la salud mental, sobre todo un mayor riesgo de generar trastornos del estado de ánimo y psicosis, como les decía previamente. Y también se prevé que va a haber un mayor incremento de la tasa de suicidios a futuro, no solamente en los niños que en este momento están teniendo que afrontar esta situación, sino también en los adultos, porque pues obviamente que lo que estoy diciendo para los niños aplica también perfectamente para los adultos. Los adultos también estamos teniendo pérdidas significativas, ya sabemos cuáles son las grandes pérdidas de los comerciantes, de los operadores de turismo, de los que tienen hoteles, de los que tienen acciones en aerolíneas y agencias de viaje. Y pues la muerte de los padres por suicidio, pues obviamente aumentará el riesgo de suicidio en sus hijos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se propone como estrategia de prevención en este grupo particular? Bueno, como les decía previamente, el primer grupo es el grupo de los niños que aparentemente no tienen ningún tipo de patología mental, y el otro grupo es el grupo de los niños que ya tiene un trastorno psiquiátrico previo, ya manejado en psiquiatría o en manejo por psicología y de manera multidimensional. Los niños, por ejemplo, con trastorno opositor desafiante, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con trastornos de tics y movimientos como es el síndrome de Guillain de la Tourette, trastornos depresivos, trastornos de la conducta y trastornos del espectro autista, pues durante esta cuarentena han perdido la posibilidad de darle una continuidad adecuada a su tratamiento. Lo que se ha ofrecido desde las diferentes instituciones de salud mental a nivel global es la telepsiquiatría, que también se denomina salud telemental. ¿Por qué salud telemental? Porque telepsiquiatría reduciría mucho la atención a la acción de los psiquiatras. Pero cuando hablamos de salud telemental, involucra a todo el espectro de la salud mental, que desde psiquiatría se considera que es multidisciplinario. No consideramos la psiquiatría como el eje central de la atención en salud mental, sino simplemente como parte de toda la gama de intervención en salud mental, de tal forma que los psiquiatras simplemente somos ayudadores. Inclusive, por ejemplo, en servicios como Hospital Día, psiquiatría no es el principal interventor. Psiquiatría simplemente es un apoyo, porque es más importante la terapia ocupacional, es más importante la terapia del lenguaje, es más importante la terapia por fisioterapia, es más importante la intervención por psicología, es más importante la intervención por pedagogía reeducativa que la misma intervención psiquiátrica. Los psiquiatras podemos prescribir medicamentos en algún momento si es necesario, pero a veces con la mera intervención multidisciplinaria es suficiente. Así que en este momento, dada la pandemia y dadas las limitaciones por la condición de contingencia, pues los niños con estas enfermedades previas no están pudiendo ser intervenidos de manera adecuada. Muchas instituciones de prestación de servicios de salud, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de terapia del lenguaje, de psicología, no están prestando la atención. Esto es un factor estresante para los niños que ya habían iniciado un proceso y que tienen que perder el proceso que ya venía generándose. Encuentran unos niños que están retrocediendo en sus avances. Afortunadamente, los niños, por su nivel de desarrollo cognitivo y porque apenas están mielinizando sus neuronas y porque aún no ni siquiera han comenzado su proceso de sinapsis y poda sináptica, pues ellos fácilmente responden a la intervención multidisciplinaria. Y cuando este fenómeno de la pandemia les quita la posibilidad de continuar su manejo interdisciplinario, pues obviamente que uno comienza a ver retrocesos y a tener que aumentar dosis de fármacos para lograr el objetivo. Les doy un ejemplo, como es el caso de los niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
niños que tienen que estar en sus casas todo el día en espacios limitados, por ejemplo, casas de estrato 1 o 2, cuyos espacios son menores a 54 metros cuadrados, que durante más de 2 meses estuvieron limitados en la movilidad porque no se les permitía salir a la calle a correr, a jugar, y como les decía en un principio, que no tienen la participación y la compañía de otros pares, pues obviamente que van a generar mayor incremento de los síntomas de hiperactividad. Se le recomienda, por ejemplo, a los padres de familia que el metilfenidato, que es el medicamento en primera línea para este trastorno, pues se suministre justo previo antes del momento en que inicia clases. Entonces, inclusive cuando los niños están en casa, tienen que tomarse el metilfenidato porque muchos se quejan de que no pueden recibir clases con tranquilidad porque el hecho de recibir clase virtual, pues ya es un factor estresor. Para nadie es fácil estar pegado frente a la pantalla de un computador viendo al docente o como lo estamos haciendo en este momento, viendo unas diapositivas sin ver al docente, sin tener esa intervención persona a persona que es tan importante en el proceso de aprendizaje. Entonces, estos niños, ¿qué toca hacer? No pueden tener acceso a la terapia ocupacional, no pueden tener acceso a psicología, entonces pues toca incrementarles la dosis del medicamento y eso no es lo ideal. De la misma forma, los niños con trastorno del espectro autista, aunque estos niños, pues, obviamente tienen un problema relacional, un problema en su relación con sus padres, pero también se ven involucrados emocionalmente porque pierden los pocos vínculos que tienen. Los niños del espectro autista, pues, logran en el colegio establecer unos vínculos únicos o cercanos con el docente, con sus pares, aunque sean pocos, pero lo hacen, o con su terapeuta, y están perdiendo ese vínculo que no se recupera a través de la pantalla de un computador. Entonces también es importante tener esto en consideración. De tal forma que en esta población especial, donde la intervención multidisciplinaria es tan importante y se pierde, los docentes tienen que tener mayor paciencia para darles las clases por vía virtual. Los docentes tienen que tener mayor paciencia para entenderlos, para comprender que la velocidad de aprendizaje no va a ser la misma, para comprender que la velocidad de respuesta a las tareas asignadas no va a ser la misma. Los padres de familia en casa van a tener que tener mucha más paciencia y armarse de tranquilidad y paz para no desesperarse y para no llegar al castigo físico como una medida de coerción o una medida punitiva como forma de controlarlos, porque no es, ellos no tienen la culpa de estar así. Entonces hay que tener mayor comprensión del evento. ¿Qué se hizo en China con la población general? En China, que es como les digo, donde tienen más experiencia porque la pandemia comenzó primero y ya están haciendo, ya han hecho publicaciones desde muy temprano, inclusive desde marzo uno tiene publicaciones sobre el COVID y la enfermedad mental en diferentes instituciones de Wuhan y otras instituciones universitarias de China, pues allí es, se ha encontrado que hay diferentes estrategias de prevención para mitigar la posibilidad de que estos niños tengan enfermedad mental a futuro. Una de ellas es que cuando los niños están institucionalizados porque tienen diagnóstico de COVID y están en una institución hospitalaria, pues que se les ofrezca la posibilidad de que el personal de enfermería esté con ellos las 24 horas del día, que sientan la presencia de un adulto que les esté brindando compañía para que no se asusten, para que no tengan miedo, para que no se incremente esta ansiedad de separación, este temor a la muerte que además está potenciado por los medios de comunicación. Entonces, los chinos han buscado lograr brindar esta oferta terapéutica, que es la presencia del enfermero o de la enfermera las 24 horas del día al lado de ellos, obviamente repartiéndose en turnos, pero idealmente que sean con el mismo personal para que los niños tengan la confianza de sentir que es una persona familiar. Dado que no pueden tener acceso a los familiares, pues les ofrece esta alternativa. La otra alternativa es pues brindar un abordaje nutricional adecuado. Se invita a los nutricionistas a brindar orientación y una orientación profesional para las dietas de los niños de acuerdo a sus condiciones médicas y a sus requerimientos calóricos normales para su edad particular. Se les da para reducir el miedo y otras molestias psicológicas, pues la posibilidad de que puedan comunicarse con sus padres a través de dispositivos móviles en cualquier momento del día o de la noche cuando los niños lo requieran. Es vital que enfermería entienda esto, así como lo es para el adulto mayor que está cerca de la muerte y que per se ya tiene temor de muerte porque está en la población de mayor riesgo.
pues en los niños también es muy necesario que ojalá una vez los niños quieran ver a sus familiares, el personal de enfermería tenga conexión a internet permanente y contacto permanente con la familia para que una vez el niño entre en crisis, en ansiedad, en temor, en miedo, pues le pueda comunicar rápidamente con el familiar a través de las tablets, de los dispositivos móviles o medios, otros medios que le permitan la comunicación directa con la familia. Eh, Se han habilitado en China, lo cual ocurre también en Colombia, líneas directas de asesoramiento psicológico disponibles las 24 horas del día. En Colombia han habido quejas de parte de diferentes entes de control respecto a la atención de las líneas 16 a nivel del país, porque pues sabemos que es Colombia y no funciona como debiera, pero pues lo ideal es que si hubiera disponibilidad de las 24 horas del día para este grupo poblacional y para todo el resto de la población. Muchos ciudadanos de la comunidad local en China o voluntarios o grupos de voluntarios del distrito de Wuhan han actuado o han creado grupos de apoyo temporal o familias sustitutas para brindarle a los niños que han tenido pérdidas por muerte el acompañamiento afectivo para que se sientan en familia, es decir, se crean familias extendidas, de tal forma que los niños que han quedado huérfanos por culpa del COVID puedan sentirse acompañados, puedan sentir que tienen amor, que tienen apoyo y que puedan manejar el duelo tan importante en este grupo poblacional de pérdidas de sus familiares. Asimismo, eh, poder generar algún tipo de interacción cuando sus cuidadores no están disponibles. Por ejemplo, en el caso de los hijos de los trabajadores de la salud, que tienen que aguantarse el hecho de que los padres nunca estén, pues allá en China ya se están creando grupos de padres sustitutos que pueden estar con los niños el tiempo en que los padres, enfermeros, médicos y todo el personal mencionado, pues se encuentra ausente para que el niño no sienta el vacío de la ausencia, porque aparte de que no tienen el colegio, pues muchos padres de familia profesionales de la salud, pues tenían la tranquilidad de que dejaban a sus hijos en la institución educativa mientras ellos estaban de turno. Pero ahora, aquellos que, por ejemplo, no tienen familiares cercanos, aquellos que tienen sus hijos en una ciudad y que los familiares viven en un pueblo lejano y que no pueden ir y que no pueden estar presentes, entonces los vecinos eh, se convierten en un apoyo fundamental y se crean redes que son educadas para este objetivo, que brinden el apoyo psicológico a los niños. Siguiente, por favor. Entonces, estas directrices y estrategias de intervención específicas que les acabo de mencionar han demostrado, de acuerdo con los estudios en China y en otros países como Francia, Dinamarca, Finlandia y Suecia, donde ya se ha iniciado la escolaridad con todas las medidas de protección, pues ha generado un aumento en el tiempo de comunicación de los niños con los padres, un aumento en el acceso de los niños a la información sobre enfermedades a través de cómics y videos, que es muy importante. Eh, la estrategia es, por ejemplo, a través de los cómics, explicarle a los niños la importancia del uso del tapabocas, la importancia del distanciamiento social, la importancia del cuidado fuera de casa, la importancia del lavado de manos, la importancia de evitar los vomites y de quitarse las prendas antes de entrar a la casa cuando vengan de afuera. Todo esto a través de medios lúdicos. Por eso, un elemento que es fundamental es el juego y la lúdica. A los niños no les debemos quitar la posibilidad de que jueguen, de que estén participando en juegos, por ejemplo, virtuales. Algunas recomendaciones en diferentes revistas indican que se les puede permitir a los niños jugar en el celular, pero en un tiempo limitado a lo largo del día. Ojalá en horas tempranas de la tarde y o de la mañana cuando no tienen clases. Evitar que se expongan a las tabletas del computador o del smartphone en las horas de la noche, porque esto estimula los núcleos hipotalámicos a través del nervio óptico y pues disminuye la posibilidad de conciliar el sueño. Entonces, es necesario negociar con los niños, ofrecerles alternativas. Entonces decirles, bueno, puedes jugar en el computador, puedes jugar en la tablet, puedes jugar en el celular, pero de 2 a 4 de la tarde. Después vas a hacer tal cosa, después vas a hacer tal otra. Colocar actividades estructuradas a lo largo del día.
Entonces, a lo que termines de jugar en el celular, te vas a poner a hacer las tareas. Luego de que termines de hacer las tareas, entonces te vas a poner a pintar, a dibujar o a tocar un instrumento. En la noche, entonces vas a comer por última vez a las 6 de la tarde para que pueda haber buena digestión. Puedes ver televisión, una serie de Netflix hasta las 8. A las 8 de la noche vamos a leer juntos un libro. Entonces, estructurar las actividades ayuda mucho a regular el estrés, la ansiedad, pero también a disminuir los trastornos relacionados con el sueño. La actividad física, ojalá por la mañana, tempranas horas de la mañana, 6 7 de la mañana, que el niño se acostumbre a tener los mismos horarios que cuando estaba en actividad escolar normal. Porque muchos padres se relajan, porque como pueden hacer las actividades de manera diferida, entonces los dejan dormir hasta las 9 10 de de la mañana. No, que los niños puedan eh, levantarse temprano, que los padres estén regulando la actividad física, porque eso va a facilitar que por la noche concilien el sueño temprano y cuando regresen las clases presenciales no tengan dificultad para habituarse al horario normal del colegio. De lo contrario, si los niños se, se adaptan a dormirse muy en la madrugada y a levantarse muy tarde al mediodía, pues entonces va a ser un problema muy complicado cuando vuelvan a las clases presenciales. Ese es otro elemento importante. De la misma manera, el tema de guiar a los niños para establecer un horario regular de actividades, como les decía, y proporcionar luces nocturnas y pequeños regalos cuando hagan las cosas bien hechas. Entonces, esto es una forma de condicionamiento clásico y operante que haga que los niños sepan que hacer las cosas, hacer las labores, hacer los oficios, pues les puede ayudar. Asimismo, aprender a reconocer estos síntomas que les decía en un principio, ansiedad exagerada, miedo exagerado, pesadillas nocturnas, alteraciones en el patrón de sueño, alteraciones en el patrón alimentario, alteraciones conductuales, para que oportunamente sean remitidos a psiquiatría y psiquiatría haga la intervención de manera temprana. No todo es malo en esta cuarentena, no todo es malo en el COVID. Nos damos cuenta que la oportunidad que tienen los niños de compartir con sus padres era una oportunidad que nunca antes tenían. Los niños nunca antes habían tenido la oportunidad de estar las 24 horas del día con sus papás, las 7 días de la semana. Ahora, gracias al teletrabajo en los adultos, pues los adultos han podido tener más tiempo con sus hijos, así que de alguna manera esto es un factor protector para muchos niños. No es en el caso de los profesionales de la salud que tienen que estar ausentes, pero en el caso de los demás que han podido tener la oportunidad de teletrabajar y estar en casa con los niños, pues es una oportunidad para que los niños se sientan fortalecidos y esto les va a ayudar mucho a futuro. La siguiente, por favor. Entonces, estas en general son como las recomendaciones relacionadas con salud mental en tiempo de pandemia, salud mental en los niños. Como les decía en un principio, los niños tienen la gran ventaja de que tienen gran capacidad de adaptación, de que tienen plasticidad cerebral, de que aún no han terminado su proceso de mielinización en el caso de los niños en edad escolar temprana. En los adolescentes aún tienen procesos de adaptabilidad y están apenas comenzando la sinapsis y la poda sináptica. Entonces, la gran ventaja es que si los adultos reconocemos todos estos signos a tiempo, puede haber una intervención a tiempo y nos vamos a reducir no solamente costos a nivel de lo psicosocial, sino a nivel de la salud y a nivel económico, porque la enfermedad mental, sobre todo la depresión y la ansiedad, es una de las 5 primeras causas de diagnóstico en este momento y es una de las 10 primeras causas de años de vida saludables perdidos y de incapacidad y de pérdida económica por incapacidades generadas. Entonces, reconocer esto a tiempo, intervenir a tiempo, remitir a tiempo, actuar a tiempo, nos va a prevenir muchas dificultades a futuro, tanto para el sistema de salud como a nivel personal y a nivel psicosocial. Esto es lo que les quería traer de acuerdo con el tiempo programado por la jefe Marcela y por la directora del programa para hablarles del tema en cuestión. Ahora entonces espacio para preguntas. Muchas gracias, doctor Mauricio. Por aquí, por el chat, todavía no hay preguntas, pero entonces si alguien desea hacer una pregunta, pueden pedir la palabra y con mucho gusto. Por aquí hay una pregunta de Graciela Gómez Soto que dice, entonces es mejor que los niños vuelvan al colegio. Como les decía, ahora
No puede, es recomendable que los niños socialicen, es recomendable que los niños tengan interacción con otros niños, es recomendable que los niños estén cerca de sus docentes de nuevo, pero todavía los estudios no son claros y no podemos dar un juicio precipitado porque el mayor riesgo que se creía pues era que los niños contagiaran a los adultos, pero los niños también se pueden enfermar y se pueden morir. Entonces, todavía tenemos que esperar qué ocurre en otras partes del globo terráqueo donde ya los niños están asistiendo al colegio para saber qué pasa con ellos. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Francia más de 80 instituciones educativas tuvieron que volver a cerrar las aulas porque se presentaron rebrotes en diferentes regiones de Francia. Entonces, aunque es lo recomendable que los niños socialicen, todavía desconocemos mucho acerca de cómo opera el virus, cómo se contagia, cuánto tiempo dura en los espacios abiertos. Aunque hay algunas afirmaciones, todavía no son del todo ciertas, entonces no podemos precipitarnos al tema. Lo ideal es que con las condiciones de bioseguridad, con el distanciamiento social, con reglas de juego muy claras, los niños pudieran volver al colegio. Pero eso es posible en países como Japón, donde son muy organizados per se, y el hecho de que ellos culturalmente sean tan organizados ha hecho que la pandemia no se expanda como en otras regiones del mundo. Pero en Colombia estamos muy lejos de esa posibilidad. Sabemos que el sistema educativo nuestro hace que hayan más de 50 estudiantes por aula de clases, que los niños tengan un bajo nivel de acatamiento de las normas, no por culpa de ellos, sino por culpa de padres que son difíciles a la hora de imponer normas y control. Entonces, en Colombia yo creo que no es lo oportuno que lo hagamos en agosto como se está proponiendo. Doctor, tenemos otra pregunta, dice de Erika Alejandra. Dice, como docente, ¿qué estrategias específicas de apoyo mental recomiendas para acompañar a los niños desde casa? Desde casa, como les decía previamente, las actividades estructuradas. Es decir, así como en el colegio se le colocan planeadores por horas, entonces de 7 a 8 matemáticas, de 8 a 9 religión, de 9 a 10 sociales, de 11 a 12 educación física, así tal cual debe ser en la casa, porque la monotonía también desgasta y reduce la capacidad de aprendizaje y comprensión. Entonces, se debe tener muy buena relación docente-padre de familia para que el padre de familia acate la recomendación del docente. Porque si el padre de familia no actúa en coherencia con lo que el docente impone, pues obviamente no se hace nada. A veces el padre de pronto tiene desidia o negligencia, deja al niño durmiendo hasta tarde, hasta las 11 12 del mediodía, como les decía previamente, y el niño pierde las actividades estructuradas, entonces va a ser más fácil que se estrese porque la calidad del sueño no va a ser la misma, no se duerme igual en la noche que en el día, las actividades pues se va a perder como el ritmo de trabajo y ya después va a ser un problema. Entonces esa es la recomendación, estructurar muy bien todo el día, como les indicaba previamente, temprano en la mañana actividad física, eh, comida en el horario de siempre, 6 7 de la mañana desayuno, medias 9 9 10, almuerzo 12 a 1, el gato, como se dice, a las 3 de la tarde o algo, y a las 5 o 6 de la tarde la comida. Entonces, eso es lo que les recomiendo, que los horarios sean muy, muy controlados, porque si no el niño se pierde. Al quedarse sin un norte fijo, pues el niño va a perderse no solamente en lo estructural, sino también en lo psíquico. Una última No lo estoy pregunta, doctor, antes de cerrar, que nos dice Carlos, ¿cuál sería un abordaje adecuado para dar a conocer a los niños una noticia traumática en estos momentos de confinamiento? Pues idealmente el manejo de la información debe ser directamente del médico, del personal tratante. Algunas veces piden interconsulta por psiquiatría para dar una noticia mala. Debe ser de acuerdo a la condición particular de cada niño, porque el niño no está, o sea, no debe ser el personal de salud quien le dé la noticia al niño, sino lo ha puesto en conocimiento del familiar más cercano, de la madre, del padre, del tío, de la abuela. Junto con ellos es que debe adoptar la noticia de la pérdida de alguien para que el niño pueda asumir, porque el personal de salud en poco tiempo no puede saber qué estructura o qué capacidad de comprensión tiene el niño
para asimilar una noticia de este tipo. Entonces debe ser más responsabilidad de la familia cercana que del personal de la salud dar la noticia a los niños. En el caso de los adultos, pues sí debe ser el personal que atiende el caso el que da la noticia, pero en el caso de los niños idealmente no. Si se solicita por parte de la familia, se le debe educar a la familia claramente sobre cómo abordar el tema, ojalá con intervención de psicología, pero de lo contrario, el personal de enfermería, el personal médico no debería decirle a un niño que el papá se murió o que la mamá se murió. No es pertinente, porque puede ser manejada de manera inadecuada. Debe ser la familia que queda viva la que haga la actividad. Y si no hay familia, pues solicitarle al psicólogo con experticia en manejo de niños que sea quien aborde el tema. Doctor Mauricio, le agradecemos mucho por este excelente espacio. Aquí, pues en el chat están dándole los agradecimientos. En nombre del programa de enfermería y la Facultad de Ciencia de la Salud, queremos también expresarle nuestro agradecimiento por esta excelente ponencia en esta tarde que nos ayuda a entender un poco las vivencias de nuestros niños en el hogar. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Por aquí hay una última pregunta que dice que ¿cuál sería el manejo cuando el niño pierde a su padre? El manejo debe ser interdisciplinario. El manejo, como les decía previamente, psiquiatría no es responsable simplemente de mandar medicamentos, sino que necesita intervención de todos. Necesita intervención por terapia ocupacional, por trabajo social, por psicología, dependiendo de las circunstancias, porque si el niño tiene una muy buena red de apoyo, si el niño tiene la mamá, tiene los tíos, tiene los hermanos mayores, tiene los primos, pues obviamente tienen que abordarlo, tienen que darle la calma necesaria, tienen que manejar muy bien la información para que pueda el niño asimilar el proceso de duelo como lo asimila un adulto. Por eso la importancia en los niños de tener mascotas. Las mascotas son muy importantes porque usualmente tienen un periodo, una expectativa de vida mucho más corta que los humanos. Entonces, eh, así es más fácil para ellos entender que la muerte es un proceso de la vida, hace parte de la existencia. Entonces, esa sería como la recomendación. Como todo es circunstancial, depende de los casos particulares. Ahora sí, pues para despedirnos vamos a dar paso a la profesora Margarita Ardila, que es la coordinadora de extensión del programa y nos va a dar unas palabras. Buenas tardes, doctor Mauricio, muchísimas gracias, excelente conferencia. Gracias a todos los participantes por haberse nutrido de tan maravilloso tema, importante en estos momentos, lo que usted comentaba, los medios de comunicación hay veces aterran y generan noticias muy trágicas, muy tristes a nuestras familias y ahí el apoyo familiar que todos debemos brindar. Un abrazo, feliz tarde, qué bueno que todos hubiésemos podido estar y nos hubiésemos nutrido de tan maravillosa conferencia. Un abracito. Muchas gracias por la invitación y cuando necesiten pueden contar conmigo. Claro que sí.